mucho gusto en saludarlos. Mi nombre es Cristian Mora, soy el líder técnico del área de desarrollo humano de GSG Consultores, Grupo Mefintax. Y pues hoy quiero compartir con ustedes, mis estimados amigos, un tema increíble, diría yo, que nos atañe a todos, a las personas que tenemos personas a cargo, a los líderes de las organizaciones, a nosotros también, que tenemos una familia y que necesitamos o que queremos detonar conversaciones al interior de nuestras familias. Entonces, hoy quisiera compartir con ustedes y me gustaría también que ustedes me compartan en el chat sus opiniones, algunos tópicos, algunas herramientas valiosas, importantes y que se están utilizando hoy para detonar conversaciones de valor que impulsen los resultados al interior de las organizaciones. Entonces, dentro de lo que resta de esta hora que vamos a estar juntos, les prometo compartir algunos ejemplos, algunas experiencias que hemos venido teniendo en algunas organizaciones ya con estos retos de que las organizaciones no saben cómo detonar conversaciones, no pueden llegar a resultados específicos porque la gente definitivamente no está conversando entre sí. Entonces, vamos a compartir con ustedes estas herramientas que hemos identificado como valiosas para que se pueda dar esta parte de conversaciones que le permitan a los equipos llegar a resultados eh, al interior de las organizaciones. Entonces, permítanme compartir con ustedes pantalla en este momento. Segundo, por favor. Y perfecto. Muy bien. Entonces, Javi, Jael, nada más confírmeme si me escucho bien, por favor, y si se está viendo mi pantalla, tal vez si me lo confirman por WhatsApp. Gracias, muchas gracias. Muy bien, mis estimados amigos, y comenzando con el tema que tengo para compartir el día de hoy con ustedes, no sé si les ha sucedido que en algunas conversaciones, en sus círculos sociales, en sus círculos de la organización, en su casa, eh, no sé si les haya sucedido esta parte de que se quedan después de una conversación con la idea de, híjole, no tuve la confianza de decir todo lo que quería compartir con los demás. O me voy de la conversación diciendo, híjole, creo que los demás no expresaron todo lo que tenían que expresar, todo lo que tenían que decir alrededor de un tema específico, alrededor de un proyecto. Eh, y es que esto, mis estimados amigos, sucede tan frecuentemente en nuestro día a día y la razón por la cual este tipo de situaciones se pueden dar en las organizaciones puede estar en nosotros mismos. Muchas veces, y como ven por ahí la pregunta, ¿qué traes tú a las conversaciones, a tus conversaciones? Es que muchas veces, a veces traemos desconfianza, traemos estrés a las conversaciones, traemos pasividad con conversaciones que no llevan a nada y a veces hasta traemos violencia, violencia verbal a las conversaciones. Y entonces, aquí el tema es, o el primer elemento que quiero revisar con ustedes es, ¿qué estás trayendo tú o qué estás poniendo al servicio de los demás cuando tienes una conversación con tus colaboradores, con tus pares, con tus directores, con tu familia? Muchas veces no nos hacemos conscientes de cuál es el impacto que estamos haciendo en las demás personas a través de nuestra verbalidad, a través de nuestra narrativa, a través de la manera en que nosotros compartimos un mensaje hacia los demás. Entonces, quiero que vayas pensando por ahí en qué traes tú, qué pones en la mesa cuando tienes una conversación con una persona. Las otras personas sienten confianza, asertividad de parte tuya, sienten paz, sienten apertura. ¿Qué es lo que sienten a través de una conversación que puedan tener contigo? Y es que para que se den estas conversaciones, mis estimados amigos, que nos lleven a resultados, que lleven a los equipos a alinearse
bajo un mismo propósito, bajo una misma meta, tenemos que definir algunos elementos que sí o sí nosotros como líderes de una organización, como líderes de un equipo, como líderes de una familia, deberíamos de estar manejando para que esto se dé. El elemento número uno que quiero compartir con ustedes, y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos hace 3 meses en el webinar de accountability, de responsabilidad, hablamos un poco de esto, es precisamente este tema de mi responsabilidad en las conversaciones. ¿Qué me toca a mí? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo en una conversación? Bueno, la responsabilidad es que el otro entienda mi mensaje, que el otro vaya y haga su trabajo, que el otro vaya y genere resultados. Y les hablo de esta parte de la responsabilidad porque muchas veces pensamos en este tema de responsabilidad o accountability desde una perspectiva de cosas que hay que hacer, asignaciones, tareas. Y hoy lo que quiero compartir con ustedes es un elemento o un cambio de mindset bien interesante que se está dando en algunas organizaciones y es este tema de no ver la responsabilidad como algo que hay que hacer, sino como una capacidad de respuesta ante una situación. Vean qué poderoso esta parte. Es la capacidad de respuesta ante una situación. ¿Qué sucede generalmente al interior de los equipos? Es que eso a mí no me toca, es que eso yo no tengo que hacerlo, a mí no me pagan por este tema. Entonces, ¿qué sí nos toca, mis estimados amigos, en términos de la responsabilidad que tenemos al tener una conversación? Es que sí nos toca de ese resultado que queremos llegar, ¿qué sí podemos hacer nosotros? Una excusa interesante que se escucha mucho, lo hemos escuchado mucho en las organizaciones, es que yo no puedo avanzar porque el equipo de Sara no me ha entregado, no me ha entregado su parte del reporte. O es que el equipo de marketing, como no ha avanzado con sus pendientes, entonces yo estoy aquí de brazos cruzados y no puedo seguir adelante. Aquí el tema es a través de nuestras conversaciones, cómo si podemos potencializar la responsabilidad en nosotros mismos y en las otras personas. Ven qué interesante estas dos preguntas y las hemos venido trabajando, se los digo, con organizaciones importantes, organizaciones de consumo masivo, organizaciones de venta de artículos de lujo, y les ha hecho todo el sentido a directores, a gerentes, el decir de, bueno, ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer? Detonar conversaciones en el sentido de, ¿qué si nos toca hacer en esta situación, este problema, en este conflicto, en esto que estamos viviendo? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Vean que pongo ahí dos preguntas que pueden ser muy similares, pero a la vez tienen un objetivo totalmente diferente. Y aquí el tema es que la primera, lo que yo les recomendaría a la hora de detonar una conversación que genere resultados con un colaborador o con un equipo es, ¿qué vas a hacer tú ante esta situación? Esta pregunta que va dirigida a una persona es cuando tenemos una persona enfrente que no detona resultados, que siempre está callado, que siempre nos dice que sí a lo que nosotros, a las indicaciones que nosotros les compartimos. ¿Qué vas a hacer? Es darle la responsabilidad a la persona para decirle, hazlo tú puedes, tú tienes todos los recursos en la mano para poder hacerlo. Y la segunda pregunta que vemos por ahí es, ¿qué vamos a hacer? Es cuando ya vemos que nosotros como líderes tenemos que involucrarnos en la búsqueda de una solución, en una conversación para buscar una solución. Ojo que son preguntas muy parecidas, pero tienen objetivos muy diferentes. ¿Cuál es el riesgo, el peligro entre una y otra pregunta? Que cuando hacemos la pregunta número dos, ¿qué vamos a hacer? Muy probablemente si estamos trabajando con un colaborador o con un par, la persona puede decir, pues le dejo la responsabilidad a Cristian para que él busque las soluciones.
Vean la diferencia, mientras que si hacemos la primera pregunta sería, bueno, tú ahora tienes la responsabilidad. Mucho de lo que hemos visto en las organizaciones, mis estimados amigos, es que eh, cuando los líderes se acostumbran a dar las sugerencias, a decir el cómo lo vamos a hacer, a dar las soluciones de su propia experiencia, lo que sucede con los colaboradores o lo que sucede con las otras personas es, él lo hace siempre. Entonces, mejor me quedo callado y no asumo responsabilidad en esta situación, en este conflicto que estamos viviendo. Y ahí les va el tip de oro, mis estimados líderes, del riesgo que puede suceder con este que vamos a hacer. Básicamente es que si las personas saben que nosotros siempre damos las sugerencias, siempre decimos el cómo, siempre damos las soluciones, si algo sale mal, ¿qué van a hacer nuestros colaboradores? Es que Cristian lo dijo, es que así me lo dijeron, es que yo recibí esa indicación. Ojo con esta parte de la accountability o responsabilidad, porque me parece muy poderoso el cambiar este wording, este parafraseo de las preguntas dependiendo de lo que tú quieres lograr con las personas que trabajan en tu equipo. Pues te lo dejo por aquí, es un tema bastante interesante. De hecho, es casi que todo un módulo que desarrollamos nosotros en nuestros talleres con las organizaciones. Entonces, en el tema de la responsabilidad, ¿cómo le haces tú para darle la responsabilidad a la otra persona? Y es que es muy fácil quitarnos la responsabilidad de encima. Es lo más sencillo y lo naturalmente humano más aceptable. ¿Por qué se quita a una persona la responsabilidad, una responsabilidad en una situación, un conflicto? Eh, pues porque no tiene confianza, porque no quiere acercarse al líder, porque dice, siempre me regañan, siempre me reclaman. Entonces, pues, ¿para qué asumo una responsabilidad o una conversación donde tenga una responsabilidad importante si siempre me van a regañar o siempre me van a responder? El otro elemento, mis estimados amigos, que quiero ver con ustedes para que definitivamente se pueda dar una conversación asertiva al interior de una organización es la parte, valga la redundancia, de la asertividad. Y precisamente la semana pasada desarrollaba este tema con una empresa donde actualmente hay 10,000 personas y desarrollaba este tema con las áreas directivas y les preguntaba yo, bueno, pero ¿qué es la asertividad al interior de la organización? Y era interesante porque nadie daba una respuesta de qué era la asertividad al interior de la organización. Ojo con esta parte. Para ti y para tu organización, para tu casa, para tus círculos sociales, ¿qué significa ser asertivo? Entonces, cuando ya definimos y cuando ya hay claridad en qué es ser asertivo, ya podemos unirnos como equipo a tener conversaciones que nos lleven a lograr o alcanzar ciertas metas en la organización. Y bueno, déjenme contarles, basándonos en las experiencias que hemos tenido ya con varias organizaciones con el tema de asertividad, las organizaciones a nivel gerencial, a nivel directivo, definen la asertividad como ser certeros, ser puntuales, ser detallistas, ser muy específicos en un mensaje que se quiere dar, en un mensaje que se quiere transmitir. Pero adicionalmente, también alrededor de las organizaciones con las que hemos trabajado, la asertividad significa, y esta es una parte muy valiosa del significado, significa esta parte de poder yo dar mi punto de vista sin transgredir o agredir el punto de vista del otro. Entonces, eso me lleva a los siguientes dos sugerencias que tenemos para ustedes en términos de cómo detonar una conversación asertiva. Y es este tema de, bueno, entiendo que lo que me estás diciendo es, estoy poniendo atención al punto de vista de la otra persona.
Y por otro lado, entonces ahora quiero comentarte que mi punto de vista es, ahí ya se empieza a revisar los diferentes puntos de vista, se empiezan a respetar los diferentes, las diferentes realidades, los diferentes puntos de vista, entonces esta parte asertiva ya se cumple. Ojo con la asertividad, porque la asertividad se mueve entre dos comportamientos peligrosos, naturales, pero peligrosos a la hora de querer detonar una conversación asertiva. ¿Y cuáles son esos comportamientos peligrosos? Son el tema del ser una persona pasiva y el ser o por otro lado, el ser una persona reactiva. En el centro está esta característica de la asertividad. Y para darle un poquito de contexto a una conversación asertiva, mis estimados amigos, en una conversación asertiva existen personas que dan información en el tiempo correcto y de la forma adecuada. Esa es como la regla de oro que hemos visto que funciona en las organizaciones. También una conversación asertiva se da cuando, esta parte es importante, cuando no se personaliza la retroalimentación, el feedback, la comunicación, el mensaje que se está dando, no se dice, es que tú, Cristian, es que tú lo hiciste mal, es que tú tienes que cambiar, es que tú eres el que siempre llega tarde. Cuando despersonalizamos una conversación y nos enfocamos a los hechos, a las evidencias, a los números, a comportamientos, ya la conversación se vuelve asertiva. Vean qué interesante y qué poderoso es asumir estas diferentes características de la asertividad. Y otra característica que tiene una conversación asertiva es que dentro de esa conversación asertiva se puede sí o sí arreglar o llegar a acuerdos de los conflictos que existen. Estimado amigo, mi estimada amiga, estás en esta parte de ser asertivo, das la información oportunamente, das la retroalimentación. Hemos venido también trabajando temas de retroalimentación con varias organizaciones y es interesante, es un tema interesantísimo también en esta parte de conversaciones porque cuando hablamos de una retroalimentación siempre es algo malo, siempre es una evaluación, siempre es algo, siempre me van a regañar, siempre es algo que me van a decir que no hice de la manera adecuada y esta parte asertiva nos dice es una conversación que en tiempo y forma da, ojo con esta parte, información de valor a la otra persona. ¿Para qué? Para que crezca. Es que el tema de la asertividad es increíble a la hora de detonar cualquier petición, cualquier retroalimentación, cualquier conversación al interior de las organizaciones. Ojo con esta parte y permítanme ser reiterativo un poco en términos de la asertividad. Una conversación asertiva agrega valor a todos los que participan de ella. No destruye, no juzga, no personaliza. Más bien trata de que las personas a través de esta conversación tengan un crecimiento importante en la organización. Habiendo dicho esto, mis estimados amigos, una conversación, digámoslo así, no se puede detonar si realmente no estamos muy capacitados o no tenemos de manera muy ejercitada o muy fina nuestra escucha. Entonces, esta parte de la escucha es importante. A ver si me ayudan por ahí con uno de los micrófonos, por favor. Esta parte de la escucha es bastante importante porque realmente las conversaciones funcionan cuando tengo el foco totalmente en la otra persona, cuando estoy leyéndolo a él o a ella de lo que está viviendo. Entonces, habiendo dicho esto, nos encontramos tres definiciones de escucha que me parece interesante compartir con ustedes, simple y sencillamente para que cada uno de nosotros digamos, bueno,
en qué tipo de escucha estoy y hacia dónde tengo que ir si quiero ser este líder conversacional al interior de la organización. Entonces, hay tres niveles de escucha que en este momento les voy a compartir. Estos niveles de escucha están muy alineados con estas nuevas tendencias de Management 3.0, de metodologías ágiles. Entonces, lo que quiero es que pienses para ti mismo, ¿dónde estás y hacia dónde tienes que ir para tener estas conversaciones que realmente detonen resultados al interior de las organizaciones? Entonces, el primer tipo de escucha, diría yo, esta que se llama la escucha interna, diría yo que es la más básica. Y es la escucha cuando, a ver si te familiarizas con esta escucha, es cuando sí le ponemos atención a Cristian en este momento, le estoy poniendo atención, me interesa lo que me está diciendo, pero de toda la información que estoy recibiendo, empiezan estas conversaciones internas a decir, por ejemplo, es que a mí me ha pasado esto, es que mi experiencia con la escucha es esta parte. Bueno, y a mí, ¿en qué me impacta esta información que estoy recibiendo? En resumidas cuentas, mis estimados amigos, la escucha interna es cuando estamos recibiendo un mensaje y la vemos a través de nuestros propios lentes y no cuidamos la realidad o el mensaje que está tratando el otro de transmitirnos. Simple y sencillamente, mira, Cristian me está diciendo esto, a mí me pasó esto así, así, tuve esta experiencia y tuve también estos resultados. Entonces, esta escucha interna, en lugar de ponerle atención al otro, la hacemos personal y empezamos a interiorizarla, pero haciéndola nuestra. Y dejamos de lado la realidad de la otra persona. Ojo con esta parte, porque en el coaching es importantísimo la parte de la escucha. Si no estamos llegándole al clavo o a la intención del mensaje de la otra persona, entonces, pues esa comunicación, esa conversación no va a llegar a ningún lado. No vamos a entender cuáles son las necesidades del otro, qué es lo que el otro necesita de ti, mi estimado líder, mi estimado gerente o director. Si las hacemos nuestras, ¿qué hacemos? Ponemos una barrera y no entendemos cuál es la necesidad de la persona que está del otro lado. Acuérdate que en esta escucha interna utilizas tus propios lentes, tus propios cristales y no nos ponemos los cristales de la otra persona. Por otro lado, el segundo tipo de escucha es la escucha que se llama enfocada. Esta escucha, mis estimados amigos, es donde ya tenemos cierto vínculo con la persona, ya lo conocemos, a lo que recibimos, a la información o al mensaje que recibimos, le ponemos cierta atención, devolvemos ciertas preguntas de indagación, devolvemos ciertos silencios, porque el silencio, y lo vamos a ver más adelante, comunica también. Y lo que es más importante, no dejamos cabida a suposiciones. Esto es valiosísimo. Ya digámoslo así, en términos de una escalera de escucha, aquí estaríamos a la mitad de los niveles de una buena escucha hacia otras personas. Entonces, ya que hay un vínculo, ya que hay un enfoque un poco más en la otra persona, ya que hay un interés en el tema que me está dando la otra persona, ya le hago preguntas para saber qué es lo que pasa con él, ya me quedo un poco en silencio para entender un poco el mensaje, pero todavía, veámoslo así, esa escucha no está totalmente afinada o no está totalmente llena de los recursos necesarios para que sea una escucha de primera calidad, veámoslo así, de primera índole, de primer mundo, pongámoslo de esta manera. Y luego nos vamos a la escucha global, mis estimados amigos, que aquí es donde deberíamos de estar todas las personas que lideramos equipos. Esta parte de la escucha global es cuando ya nos enfocamos tanto en una conversación, en la otra persona,
que ya no solo escuchamos lo que sale de su voz, sino que, sino que también escuchamos sus emociones, también escuchamos o sentimos o vivimos su corporalidad, vivimos también lo que está diciendo y lo que no está diciendo, porque las personas siempre, todos los seres humanos tienen una conversación interna y una conversación externa, y la interna es la que nunca queremos que los otros se den cuenta que está sucediendo. Entonces, aquí es cuando ya nos encargamos de la persona de manera integral. Esta escucha global es poderosa y la utilizamos mucho nosotros los coaches porque dicen por ahí que el 70% o el 75% de un mensaje eh, es expresado por el cuerpo y las emociones, y el 30% del mensaje es expresado por lo que sale de la boca de de la otra persona. Entonces, mi estimado amigo, mi estimada amiga, quiero preguntarte, en estas escuchas, en estos tres tipos de escucha, ¿dónde estás? ¿A qué le estás poniendo atención? ¿Con qué te estás quedando? ¿A qué resultados estás llegando después de tener una conversación con la otra persona? Y lo que es mejor, después de las conversaciones con tu equipo, con tus colaboradores, con tu familia, ¿cómo se queda la otra gente? ¿Cómo se quedan los demás? ¿Se quedan tranquilos? ¿Se quedan en un ambiente de certidumbre? ¿Se quedan en un ambiente de sí me escuchó? ¿Sí? ¿O se quedan en un ambiente de, híjole, estaba con el teléfono, estaba en el Teams, estaba en otro chat y nunca me escuchó? Y ojo con esta parte, como siempre me ha sucedido. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Empezamos a generar una brecha tan grande entre nosotros y nuestros colaboradores, o con nuestras parejas, o con nuestros hijos, que al final las conversaciones van bajando cada vez más y cada vez más de calidad. Entonces, ahí les dejo este reto de preguntarse, bueno, ¿dónde estoy y qué tengo que hacer para ir subiendo desde una escucha de un nivel bajo hasta una escucha de un nivel, digámoslo así, excelente? Y quería mostrarles, digamos, estos elementos más globales, porque quiero terminar en estos 30 minutos que nos queda, eh, compartiendo con ustedes algunas herramientas que les pueden hacer sentido a la hora de detonar mejores y más productivas conversaciones en sus círculos sociales, en su casa, en su organización. Entonces, quiero comenzar compartiéndoles a cada uno de ustedes esta pregunta que está por aquí. ¿De dónde viene tu necesidad de hablar? Una pregunta que te estoy haciendo en este momento, mi estimado amigo, mi estimada amiga. ¿De dónde viene tu necesidad de hablar? Muchas veces creemos que para que los demás sepan que nosotros sabemos, tenemos que hablar de primeros. Muchas veces creemos que como somos líderes, tenemos que hablar primero. Y si no hablo primero, entonces tenemos la creencia de que somos malos líderes. Y el tema del liderazgo se aleja totalmente de esto que les estoy diciendo. Estimado amigo, ¿de dónde viene tu necesidad de hablar? Si es de esto, si es de, tengo que mostrarme, tengo que venderme como líder, tengo que ser directivo y decirle a los demás qué es lo que hay que hacer. Yo lo que hoy quiero decirte, y por aquí puse en la parte, en la esquina superior derecha, la regla del 80-20, la voy explicando poco a poco. A lo que quiero llevarte en esta tarde es, no tienes que dirigir las conversaciones, más si eres líder en una organización, en un grupo, si tienes gente a cargo, lo que tienes que hacer es gestionar esas conversaciones utilizando una primera herramienta, preguntas poderosas. ¿Y a qué me refiero con la regla del 80-20, mis estimados amigos? Deja que el 80% del tiempo de una interacción o de una reunión hable tu equipo, hable tu familia, hable tu gente, y y el restante 20% habla tú
o gestiona la conversación tú. ¿A través de qué? Pues de una primera herramienta poderosísima, como lo son estas preguntas poderosas que te estoy compartiendo por acá. ¿Y por qué preguntas poderosas? Porque son preguntas que abren opciones, que crean realidades, son preguntas que le ayudan a la gente a no contestar el típico, sí, no, todos de acuerdo, sí, todo está bien. ¿Estamos claros? Sí. Estas preguntas que empiezan con qué, cómo, cuándo, para qué, y el por qué lo puse por ahí también, y si lo puse con unos asteriscos, ahorita les voy a decir por qué, son las preguntas que podemos utilizar para detonar conversaciones al interior de una organización. ¿Qué estamos haciendo bien, equipo? ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cuándo va a quedar esto listo? Trabajaba con una organización la semana pasada dando una capacitación de conversación, precisamente de comunicación, y salió el famoso tema de ¿cuándo? Ahorita, nuestro famoso ahorita mexicano. ¿Y cómo les duele en términos de productividad a las organizaciones este ahorita? Y esta parte se afina cuando aprendemos a hacer peticiones concretas, detalladas, peticiones asertivas. Anteriormente ya definíamos cuáles eran las características de esas peticiones asertivas. Este tema del cuándo y lo acostumbrado que estamos al ahorita le duele mucho a las organizaciones. Entonces, ¿cuándo? Bueno, mañana a las 4 de la tarde va a estar el reporte que me pidió mi jefe. Mañana a las 7 de la mañana empezamos con tal proceso, con tal reunión. Entonces, este tema de las preguntas poderosas las utilizamos mucho en el ambiente del coaching porque el objetivo aquí es abrir posibilidades, abrir opciones, abrir a la gente a que ellos en este 80-20, en esta conversación de 80% del tiempo hablan ellos, 20% del tiempo hablo yo como facilitador de la conversación, a que ellos sean los que tomen la batuta de las soluciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema específico? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué lo vamos a solucionar? ¿Cuál es el sentido de esto que está sucediendo? Entonces, esta parte de las preguntas poderosas creo yo que es es súper práctico y les puede ayudar muchísimo a detonar conversaciones poderosas donde se den sí o sí resultados que vengan del equipo y que no necesariamente vengan de ti. Y les contaba de la pregunta que inicia con el por qué y le puse por ahí 3 asteriscos porque cuando utilizamos una pregunta, cuando empezamos una pregunta utilizando el por qué, ojo con esta parte, se puede dar para que la otra persona dé una excusa. ¿Por qué estás haciendo eso? Es que así me lo pidieron. ¿Por qué estamos tarde? Es que el otro equipo no nos está dando la información que queremos. Entonces, iniciar preguntas con estas palabras del por qué es tricky, tiene su cascarita de banano, diríamos en Costa Rica, eh, y hay que tener mucho cuidado. Yo en lugar de por qué, yo les recomiendo que empiecen a hacer sus preguntas en el para qué, en el cuándo, en el cómo y en el qué. El por qué, recuerden, puede darse para que las personas se justifiquen el comportamiento que están teniendo en ese momento. Mis estimados amigos, la siguiente herramienta, como parte de esta regla del 80-20 que quiero compartir con ustedes el día de hoy, es el silencio. Dicen por ahí, encontré una frase esta mañana, por cierto, siéntanse cómodos con el incómodo silencio. Y es que el silencio también expresa, el silencio también comunica, el silencio también dice lo que está sucediendo. Si lanzas una pregunta a tu equipo y hay silencio, eso está comunicándote algo. O que todo el mundo sabe, o que todo el mundo está alineado, o que todo el mundo está perdido.
Y ahí la idea es dejar que el silencio se perpetúe hasta que en algún momento alguien ya diga, alguien ya llegue con una solución, alguien ya tenga un comentario en la organización. Le tenemos tanto recelo o nos incomoda tanto el tema del silencio, y hoy lo que quiero decirles es que lo dejen actuar. Pongan una pregunta mañana en sus equipos, en su casa, en sus amigos. Pongan una pregunta interesante, desafiante, y si hay silencio, respeta el silencio del grupo. Ahí con el silencio pueden estar dándose eh, varios fenómenos. Uno, que la gente esté pensando en la pregunta, ¿en qué va a responder? Otro, en que la gente realmente no sepa nada de lo que les estás preguntando. Entonces, eso es un insumo para ti, para saber que el equipo no está alineado o no sabe de un tema específico. Y por otro lado, pues el silencio también muestra la emoción que está viviendo, en este caso, una conversación, un grupo de trabajo. Entonces, déjalo que trabaje. El silencio eh, es hermoso, es retador, es desafiante, porque después de ya 10 segundos de silencio, ya uno, bueno, seguimos con la pregunta, bueno, ¿por qué no me responde? Bueno, no, tranquilo, deja que el silencio actúe y ya más adelante, pues las personas irán contestando poco a poco a lo que estás proponiendo en esa conversación. Muy bien, estimados amigos, dos herramientas de oro por acá que también quiero compartir con ustedes para que las conversaciones que ustedes tengan de hoy en adelante sean poderosas y que mediante estas conversaciones puedan llegar a resultados increíbles en la organización. Es el tema del famoso parafraseo y reflejo verbal. ¿Y a qué me refiero con el tema del parafraseo y reflejo verbal? Un tema o un hábito que culturalmente tenemos muy arraigado a nivel de Latinoamérica es que damos un mensaje por correo, por WhatsApp, de manera verbal y no lo validamos, y no lo validamos. Esta parte es interesante y es retadora porque en mi trabajo como coach ejecutivo nos hemos dado cuenta y pues esto es un tema también natural de la comunicación. Nos hemos dado cuenta de que cuando tú das un mensaje, las otras personas sí o sí no van a recibir el mensaje, el propósito o lo que tú quieres decirles de primera mano. Por esa razón, tienes que validar. Me devuelvo al tema de la responsabilidad. Si tú eres un líder y das un mensaje o provees información a las otras personas, tienes sí o sí que validarlo porque las otras personas están interpretando algo diferente de lo que tú les estás queriendo decir. Entonces, en esa parte somos responsables de validar el mensaje. Y para eso funcionan estas dos herramientas que les estoy compartiendo por aquí esta tarde, el parafraseo y reflejo verbal. ¿De qué va el parafraseo? Es es un elemento hermosísimo de la comunicación, el cual lo que dice es, del mensaje que estés recibiendo, que esté recibiendo una persona, pues pídele que en sus propias palabras te devuelva ese mensaje para ver si lo entendió. Dile que te diga, bueno, de esto que entendiste, cuáles son mis expectativas de esto que te estoy pidiendo. Bueno, Cristian, en mis palabras creo que lo que me estás pidiendo es que genere un reporte para ver las ventas trimestrales, y el reporte tiene que estar para tal fecha a tal hora. Esta parte, este tema del parafraseo ayuda mucho en dos líneas, en dos ámbitos. Número uno, para que la otra persona o para que la comunicación o el envío del mensaje esté claro y todos estemos alineados en el mensaje que se está dando, número uno. Y número dos, pues para que yo, si estoy parafraseando a la persona que me está dando el mensaje, pues que la otra persona se sienta escuchada. Mira,
Cristian me está diciendo las cosas como se las estoy diciendo. Me siento escuchado, me siento acompañado por ser mi líder, me siento en confianza porque realmente se está tomando el tiempo para escuchar mi mensaje. De eso va el parafraseo, mis estimados líderes, mis estimados amigos y amigas. Devolver con nuestras propias palabras el mensaje que estamos recibiendo para ver si estamos alineados y para ver si lo estamos entendiendo. Y por otro lado, la otra herramienta que se llama el tema del reflejo verbal es una herramienta increíble y para eso yo utilizo generalmente una libreta o algo donde apuntar. Primero porque tengo una memoria cortoplacista y segundo porque me gusta mucho tomar nota de las palabras importantes que estoy recibiendo del mensaje que me da otra persona. Y de esto va el tema del reflejo verbal. De lo que me está diciendo la otra persona, mira, me ha hablado varias veces de, del reporte de mañana. ¿Ok? Me parece que este tema del reporte de mañana es importante. Tomo nota de ese reporte. O me parece que, que para la otra persona es muy importante el ser escuchado. Entonces, tomo nota de ser escuchado. El tema del reflejo verbal es capturar ciertas palabras de lo que estoy recibiendo de la otra persona que me parecen desde mi punto de vista importantes para la otra persona. Y una vez, ojo con esto, y una vez que ya capturé las palabras, que ya capturé esa información, entonces le empiezo a decir a la otra persona, bueno, platícame del reporte, ¿por qué es importante para ti? Bueno, platícame de esta situación que estás viviendo, que he visto que la has mencionado varias veces. Platícame un poco, dime qué significa esto para ti. Entonces, cuando hacemos ese reflejo de las palabras que capturamos como importantes del mensaje que estamos recibiendo, la otra persona se siente de nuevo acuerpada, apoyada, escuchada y ayuda a alinearnos en el mensaje. Estimados amigos, si yo, por ejemplo, si fuéramos aquí, que somos 38 personas aproximadamente eh, en esta sala, en esta sesión, del mensaje que yo les estoy dando, están habiendo 38 interpretaciones diferentes. Ojo con esto, si tú tienes un equipo de 100 personas, tienes 100 interpretaciones diferentes del mensaje que les estás dando. Si tienes 5 hijos, tienes 5 interpretaciones diferentes del mensaje que les estás dando. Por esa razón, es valiosísimo esta parte de confirmar a través del parafraseo y reflejo verbal, confirmar realmente si lo que están diciendo las otras personas lo están entendiendo. Y aquí me viene a la cabeza un tema importantísimo que he visto en las organizaciones, más en las organizaciones grandes, ya de muchos años, que es que siempre la gente dice, es que culturalmente, siempre decimos ahorita, es que culturalmente las personas se quitan la responsabilidad de encima. Es que culturalmente enviamos un correo eh, y ya damos por hecho que el mensaje se envió. Ojo con esta parte, no sé si van identificando y si siguen este tema de la parte cultural, sí se puede entender que culturalmente tenemos ciertos hábitos, pero hay algunos hábitos buenos y algunos hábitos que truncan el flujo para llegar a un resultado, que truncan el camino para llegar a un objetivo, a una meta, o a una meta determinada. Mis estimados amigos, y tengo fresquito este trabajo de la parte cultural, porque he venido trabajando con esto con las organizaciones. Y aquí la pregunta que yo les hago a la gente, a las organizaciones o a las personas, a los líderes, es, bueno, sí, culturalmente tenemos estos hábitos, sí, culturalmente la gente dice que ahorita, pero a ti, ¿qué te toca hacer con esa etiqueta cultural? ¿Qué vas a hacer tú para que ese chip cultural de que llego tarde y nada pasa, ese chip cultural de que en las reuniones hay que tener
una, dos, tres, cuatro, cinco reuniones para que se llegue a un solo resultado. Es que, Cristian, es que culturalmente los mexicanos eh, eh, tenemos que invertir mucho tiempo para llegar a un resultado. Bueno, imagínate el impacto que esto está generando en tu organización. ¿Qué te toca hacer a ti para que en una reunión y de 30 minutos, porque se puede hacer, porque lo hemos venido desarrollando con otras empresas, con organizaciones, para que en esa reunión se pueda llegar a una meta, a un resultado, a un objetivo? Y todo esto que les estoy contando se logra a través, mis estimados amigos, de las conversaciones que ustedes tengan, de las verbalizaciones o de la narrativa diferente que ahora tú puedas implementar al interior de tus círculos sociales o de tu organización. Eh, y me gusta esta parte, ya vamos finalizando el webinar del día de hoy. Me gusta esta parte porque lo termino con esta pregunta. Bueno, ¿y qué vas a hacer mañana? No, no en una semana. ¿Qué vas a hacer mañana para que los resultados sí se den? ¿Qué preguntas vas a hacer? ¿Qué, qué preguntas vas a hacer para que las personas sí o sí se den cuenta de la responsabilidad que tienen a la hora de conversar, a la hora de llegar a resultados específicos dentro de la organización? Pues el parafraseo y reflejo verbal, se los dejo por ahí, son pequeños comportamientos que alcanzan grandes resultados. Mis estimados amigos, ya para ir finalizando, la última herramienta que quiero compartir con ustedes es el famoso debriefing. Y cuando hablo de debriefing, me refiero a tomarte un tiempo después de una interacción o de una reunión y preguntarte qué fue lo que pasó, qué estuvo bien, en qué tenemos que mejorar, en qué hicimos mal, porque esta pregunta también la tenemos que hacer al interior de las organizaciones. ¿Qué tenemos que mejorar y cómo lo vamos a hacer? Y cuando hablamos de debriefing, hay 6 tópicos, pequeños tópicos que hay que revisar después de una interacción o después de una reunión. Se los cuento rápidamente. El primer tópico, el primer bullet, se refiere a los tópicos calientes, llamándolos de alguna manera. ¿Y a qué me refiero con los tópicos calientes? Es después de la interacción, después de la reunión que tuviste, es hacernos la pregunta, bueno, ¿realmente tocamos los tópicos que teníamos que tocar? ¿Realmente las prioridades que teníamos que ver en esta reunión las vimos? Esas son preguntas que nos hacemos a nosotros mismos después de que sucedió una interacción para ver qué tan eficiente fue y para mejorar las siguientes interacciones. Entonces, eso es en relación a los temas que íbamos a ver en esta reunión. ¿Los vimos? ¿Los abarcamos de una manera efectiva, exitosa? Esa es la pregunta que tenemos que hacer en relación a los tópicos calientes. Luego, los asuntos rojos, simple y sencillamente es, bueno, y de los obstáculos que salieron, de los comentarios que pusieron los asistentes a la reunión, ¿se solucionaron? ¿Hay personas que los van a revisar, que les van a dar seguimiento? ¿O los dejamos ahí en el aire y nadie se va a hacer cargo de ellos? Mis estimados amigos, escuchen, por favor, lo que sale de las reuniones. Escuchen, es que a mí me está pasando esto, es que yo necesito ayuda en esto. Esos son los asuntos rojos a los que hay que ponerles atención en una reunión. El tercer tópico sería el tema de los roles. Bueno, ¿quién lideró la reunión? ¿A quién le tocaba tomar decisiones? Hoy por hoy estamos viendo las temas de reuniones efectivas que también hay roles interesantísimos en temas de reuniones que son, bueno, ¿quién lleva el tiempo? ¿Quién va a facilitar la reunión? ¿Quién va a tomar las notas? ¿Quién se va a asegurar de que la reunión llegue a un resultado exitoso? Esos son roles que hemos venido viendo en las organizaciones de alto desempeño que funcionan y funcionan bastante bien. Lenguaje corporal. ¿Qué nos está diciendo el lenguaje? ¿Qué nos dice el lenguaje corporal de las personas que estuvieron en la reunión? Estuvieron callados, estuvieron participativos, estuvieron con la cabeza para abajo, hubo un buen ambiente, corporalmente hablando, la gente estaba abierta, estaba cerrada, estaba incómoda. ¿Qué nos dicen todos esos elementos a la hora de tener
una reunión o una interacción con otras personas. El quinto, nuestro desempeño. Bueno, ¿cómo estuvo mi desempeño en esta interacción? ¿Cómo lo hice? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué hice muy bien? ¿Qué hice mal y tengo que mejorar? Una de las cosas que nos cuesta mucho es reconocer nuestras áreas de mejora. Y hoy lo que les estoy diciendo es que para tener conversaciones de alto desempeño que detonen una productividad rica en las organizaciones, tienes que autoevaluarte, autogestionarte a ti mismo como facilitador de esas interacciones. Y el último, pero no menos importante, el tema de los siguientes pasos. ¿Qué sigue después de esta reunión? ¿Qué tenemos que hacer eh, como pasos siguientes, como cursos de acción para que la reunión del día de hoy se dé de manera exitosa? Y siendo la última herramienta que quiero compartir con ustedes, quiero recordarles o hablarles un poquito de esta regla del 80-20. Mis estimados amigos, en resumen, la regla del 80-20 significa tú en ese 20% de tiempo que te toca interactuar en una interacción, en una reunión, hazlo a través de preguntas poderosas, a través de indagar, a través de parafrasear, a través de esta parte del reflejo verbal y deja que las otras personas, dale el empoderamiento, delégale a las otras personas también, a tus colaboradores, el hecho de que también se den la oportunidad de tomar esta responsabilidad y que puedan llegar a encontrar soluciones para lo que están viendo en una reunión. Para ir finalizando, mis estimados amigos, me gusta mucho, a los coaches nos gusta mucho utilizar el tema de las metáforas. Entonces, quiero dejarles, si me lo permiten, alguna tarea para cada uno de ustedes. Y la tarea es, yo aquí puse mi metáfora. Yo soy la luz de 1000 velas que iluminan cada conversación. Esa es una metáfora con la que yo me identifico a la hora de tener una conversación. Quiero ser una persona que ilumina, una persona que le ayuda a la conversación a llegar a un resultado. Mis estimados amigos, ¿cuál es la metáfora que te definiría a ti en tus conversaciones de hoy en adelante? ¿Cuál es la metáfora que quieres que te defina de hoy en adelante en la parte de conversaciones? Y vamos finalizando ya 2 minutos de las 6 de la tarde. Quiero dejarles por aquí un par de referencias, un par de libros que hablan bastante de una manera actual de cómo comunicarnos, de cómo escucharnos. Y el primero es el The Leadership Skill Handbook de Joe Owen. Y el otro libro es el tema se llama Coaching Agile Teams de Lisa Atkins. Eso los pueden conseguir en inglés y en español para detonar conversaciones que nos lleven a alcanzar más productividad y mejores resultados en la organización. Mi estimado Javier, no sé si estás por ahí y no sé si tenemos un par de preguntas, unas 3 preguntas que podamos responder al final de la sesión. Claro que sí, Cristian. Pues Gracias, Javier. definitivamente muy interesante el tema. Máxime, estábamos hablando en los últimos puntos. Eh, la parte, el lenguaje corporal es de mucha referencia para el mensaje. Que hoy en día, con este tipo de reuniones a través de audio, video, Zoom, se nos complica más. Entonces, Claro, hay que hacer bastantes. Y en lo que estamos aquí platicando, tenemos una primera pregunta. Nos a ver, preguntan, dice, ¿qué podemos hacer para que las personas asuman su responsabilidad? me gusta la pregunta, Javi, porque hay dos caminos. ¿Quién nos hace la pregunta, mi estimado Javi? Se llama Oscar Salm. Ok, Oscar Sal. estimado Oscar, quiero contarte que para que las personas obtengan o asuman la responsabilidad de lo que tienen que hacer, hay dos caminos, uno largo y uno corto. Tú decides cuál seguir.
el camino largo, mi estimado Oscar, es básicamente tener una interacción o una reunión con las personas, escucharlos, ¿ok? Escuchar cuál es su realidad, cuáles son sus necesidades, si están cómodos, si están incómodos en la organización, escucharlos e indagar un poco sobre el porqué de las actitudes que están teniendo. Es un poco de escuchar, preguntar e indagar por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y el camino más corto y creo que más rico es dar retroalimentación en lo que estás viendo. Es un tema de chicos o mi estimado colaborador, estoy viendo que con este reporte no estamos llegando a tiempo o no lo estamos entregando a tiempo y ya van varios, 2, 3 meses que ha sucedido lo mismo. Y ojo con lo que te estoy verbalizando, mi estimado Oscar, en ningún momento estoy hablando de la persona, sino del ejemplo del reporte. Entonces, al hablar tú, al despersonalizar este comentario hacia las personas, entonces ya les dices, estoy viendo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que, cuáles son las acciones pertinentes para que no siga sucediendo? Entonces, dar retroalimentación de comportamientos, acciones, cosas específicas que tú estés viendo. Entonces, esa es la parte, creo que más fácil, que más funciona, el tema de dar retroalimentación sobre comportamientos, cosas que tú estés viendo que están sucediendo. Estimado Javi, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos un par de preguntas más. Una primera que nos llegó de Beatriz Aguilar. Dice, Ok, ¿cómo podemos llegar a una escucha global? me encanta lo que dices, o la pregunta que haces, Beatriz. Yo creo que, y ya con la experiencia, con algunos años de experiencia que tengo, mi estimada Beatriz, es un poco, primero, quitar distractores que nos puedan alejar de la atención en la otra persona. Luego, llegar preparados a una conversación, siendo conscientes de decir, es sobre ella o es sobre él y no es sobre mí. Creo que esta parte es una regla de oro, el decirte, es sobre él, es sobre sus necesidades, es sobre lo que él necesita y no sobre mí. Cuando ya haces conciencia de esta parte, mi estimada Beatriz, entonces ya empiezas a enfocarte más en sus gestos, en su emocionalidad, en su corporalidad, en su mensaje. Entonces, esta parte o esta pequeña sugerencia creo que es muy rico. Siempre antes de llegar a una conversación, piensa, mi estimada Beatriz, es sobre la otra persona y no es sobre mí. Y empieza, creo que con este paso de las distracciones y pensando enfocadamente en la otra persona, creo que te va a ayudar mucho para llegar a esta escucha global. Javi, adelante. Sí, aquí a través del chat del seminario, Leonel Fajardo nos pregunta, ¿qué podemos hacer para erradicar el es que esto, es que el otro, es que, ¿qué podemos hacer para erradicar el es que? Menciona, es Eh, muy común en las empresas. claro, es que es responsabilidad de la otra persona, es que a mí no me pagan por eso, es que, y de lo que estamos hablando aquí son de puras excusas, ¿sí? Generalmente estamos muy, a ver, estamos muy acostumbrados a poner excusas cuando no tenemos o no queremos tener responsabilidad sobre una situación determinada. Ojo con eso, porque puede haber diferentes aristas o diferentes razones por las cuales se están dando. Las personas ponen excusas cuando no tienen confianza en el equipo o no tienen confianza en su jefe o no se sienten cómodos o no se sienten leales o no se sienten enganchados con su trabajo. Entonces ahí sería un poco de nosotros como líderes acercarnos a ellos, mostrarnos empáticos, mostrarnos vulnerables también, desarrollar algunas conversaciones que nos permitan afianzar la confianza con ellos y después de ahí ya
de nuevo, el tema de la retroalimentación. Es que veo que, así tal cual, es que veo que siempre dices, es que el equipo de Sara tiene la culpa, es que el equipo de Javier no lo hace. Bueno, una retroalimentación, una pregunta de reto que podemos hacer con las personas es, bueno, ¿y nosotros qué sí podemos hacer? Si no dependemos, en un mundo donde no dependiéramos de los otros equipos, mi estimado colaborador, ¿qué sí podemos hacer nosotros? Y otra vez, es que culturalmente, el ahorita es que culturalmente, este tema de la parte cultural también es una etiqueta, es una creencia. Está en nuestras manos si nos movemos hacia adelante o nos quedamos en la zona de confort donde estamos. Y tal cual es decirles, esta parte cultural a mí me parece que es una creencia y que está en mis manos, en nuestras manos, movernos hacia adelante. ¿Qué nos toca hacer? Un poco las preguntas que vimos anteriormente. Creo que por ahí podríamos mover a estas personas que se escudan eh, en esta parte de las excusas. Si me permites, Javi, para ir terminando, porque va ganando el tiempo, hay una pregunta por aquí en la parte de preguntas y respuestas que dice, ¿qué se puede hacer cuando los colaboradores sienten o vemos que están fastidiados en una reunión? Mi estimada Ana María, si hay una reunión donde la gente está fastidiada, yo lo que te recomiendo es para esa reunión, haz alguna actividad disruptiva que no tenga que ver con el tema de la reunión, alguna conversación diferente. Ahí les va. Y tomen nota de esto. Hay una herramienta libre en Internet que se llama las 36 preguntas para enamorarse, de un psicólogo cuyo nombre es Arthur, no me acuerdo el apellido, pero está libre y son 36 preguntas para detonar conversaciones para unir a las personas, para crear vínculos con las personas. Cuando la gente está fastidiada, mi estimada Ana María, utiliza estas tarjetas. Haz este tipo de conversaciones que te vas a encontrar ahí en esas tarjetas y yo creo muy probablemente vas a ayudar a que ese fastidio se desaparezca. Y ya después de eso, ya puedes seguir con los temas de negocio que venían trabajando. Estimado Javi, no sé si habrá otras, son las 6:08, no quiero quitarle mucho tiempo a las personas que nos acompañan. No sé si podemos terminar con alguna otra pregunta. Permíteme ver. Sí, tenemos aquí una pregunta más. Dice, A ver, ¿para qué sirve el parafraseo y reflejo verbal? me gusta la pregunta, nada más confirmo la funcionalidad. Es para validar que el mensaje que alguien da está claro para el interlocutor. Es para validarlo, para que todo el mundo esté en la misma sintonía y también funciona para el tema de que la otra persona se sienta escuchada, se sienta apoyada, se sienta atendida por nosotros. Entonces, por un lado, validar el mensaje y por otro lado, para que la otra persona se sienta atendida, apoyada y escuchada por nosotros. Estimado Javi, son las 6:09 de la tarde. No quiero quitarle más tiempo a nuestros amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que desde el área de capacitación de desarrollo humano vamos a tener siempre este tipo de webinars una vez al mes. Van a recibir, por favor, esperen un correo siempre compartimos checklist o herramientas en relación al tema que se detona en cada uno de los webinars. En este caso van a recibir un correo. Regálenos, por favor, su, su perspectiva de cómo vieron el webinar, si les gustó, qué otros temas podemos ir desarrollando en estos webinars, que la verdad nuestro interés es servirles a ustedes, que ustedes sepan que estamos para ustedes ya con algunos productos o algunos servicios bastante interesantes, innovadores, coaching, toda esta parte de desarrollo humano y pues también van a recibir una herramienta que es un checklist para revisar qué también hacemos nuestras interacciones virtuales.
un checklist por ahí con algunos comportamientos que pueden revisar para sus interacciones virtuales. Sin más ni más, mis estimados amigos, un abrazo a la distancia. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Buenas tardes.